Los códigos de diagnósticos en la planilla de incapacidad, en este proceso de registro por el control de novedades de la nómina, se debe incluir el código de diagnóstico reportado en la incapacidad que corresponde con la tabla CIE 10. Estas se crean de acuerdo con la incapacidad reportada. Estos códigos de diagnóstico nos sirven para analizar qué tipo de novedades se están generando en los empleados y poder analizar su recurrencia, para así hacer un análisis y toma de decisiones para aplicar como correctivos o preventivos y su impacto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para la generación de la planilla del ausentismo, vamos a ir al reporte planilla de incapacidades. En esta planilla vamos a filtrar el código de observación o código de diagnóstico de acuerdo de acuerdo con la tabla CIE 10 de los diagnósticos que ya hemos incluido a través del control de novedades. Si activamos el check de acumulados anuales, nos va a permitir visualizar todas las novedades que han ocurrido durante el año. Bueno, hasta aquí vamos con toda la parte que tenía que ver con la información sobre los parámetros que se deben tener en cuenta para el proceso de generación de la información para el pago de la seguridad social. Vamos a ir ahora al LRP, vamos a hacer un ejercicio práctico con esta información. Como ya indicamos, los fondos de salud y EPS deben parametrizarse para que puedan generar la información correctamente en la seguridad social. Para eso vamos a ir a la sección de archivos de nómina, aportes, fondos de salud y OEPS. Y aquí vamos a crear los fondos de salud, indicándoles el porcentaje que le corresponde al trabajador, el código pila, la identificación de esa entidad. Obviamente para el registro contable vamos a indicarle el redondear base o IBC a 1 y redondear el movimiento a 100. Recordemos que la nómina y la contabilidad deben hablarse. Ya no podemos trabajar de forma aislada. Por eso debemos también tener parametrizado de forma correcta los códigos contables que van a afectar ese registro en la contabilidad. Los fondos de pensión deben estar creados de igual forma con su código de identificación nido cédula. Deben tener asignado el código de la administradora pila, el porcentaje de pensión que le corresponde al trabajador, el código de la cuenta auxiliar contable donde se deben registrar esos valores. Debe tener asignado también el 1% general del Fondo de Salud Pensional, Fondo de Solidaridad Pensional, y la cuenta respectiva donde se va a ir también el registro. Asignado también el redondear base a 1 y redondear el movimiento a 100. Todo esto basado siempre, como ya les indicamos, en la resolución 2388 y sucesivas que han sido de mejoras o modificaciones a la norma. ¿Aún no tienes la app PhonePlus Connection? Descárgala gratis desde tu dispositivo móvil en la App Store para iPhone y en la Play Store para Android. En esta sesión también vamos a crear los fondos que tienen que ver con las pensiones voluntarias para podérselas asignar a los empleados y los fondos de aportes AFC. En el riesgo laboral, como ya les indicamos, vamos a crear la ARL respectiva con su identificación, los porcentajes de todos los niveles que aplican para los riesgos laborales y asignar la actividad económica ARL que corresponda a la actividad, al riesgo que tiene asignado la empresa o la actividad del trabajador, dependiendo del centro de costo donde esté asignado. Debe tener asignado también el redondear base a 1 y redondear movimiento a 100. Las cajas se deben crear también, como ya indicamos, asignándole los porcentajes de caja, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, las respectivas cuentas para el registro contable, la identificación y los códigos pila que le corresponden a cada una de las entidades. Redondear base a 1 y redondear movimiento a 100. Estas entidades o estos fondos se asignan en cada uno de los trabajadores en los campos correspondientes
para que puedan afectar la seguridad social de forma correcta. Como ya indicamos, los empleados pensionados por vejez activo deben tener unos parámetros, ¿sí?, en la sección personales. Aquí vamos a indicarle el tipo de empleado dependiente y el subtipo de cotizante pensionado activo. Recordemos también que estos pensionados deben estar en el listado que un GPP reporta a los operadores de información. Si estos no corresponden con esto, deben validarlo con ellos porque no les validarán o no les aceptarán el pago o el no pago de la pensión de estos empleados. Los aprendices en etapa lectiva deben estar indicados con el código 12, como ya les indicamos, en el tipo de empleado en la sección personales. Y deben tener asignado también el tipo de contrato aprendiz etapa lectiva. Recordemos que estos empleados, el pago de la seguridad social, que tiene que ver, la parte que tiene que ver con salud y riesgos, corresponden a la empresa. Recordemos que el proceso de ingreso de las novedades de licencia de maternidad por el control de novedades nos va a permitir la distribución de los días que corresponden a esta licencia en tantas quincenas o dependiendo de la forma de pago que tengamos en la empresa. Van a corresponder así la división de los días correspondientes. ¿Y cómo hacemos el control de novedades? Vamos a ir a la sección de movimientos, control de novedades. La fecha de proceso corresponde al día de inicio de la novedad. Vamos a seleccionar el empleado. Vamos a indicar el periodo al que corresponde la incapacidad, la novedad que vamos a generar. Si es un reingreso del trabajador, pues vamos a seleccionar ingresos. Si es una incapacidad, pues vamos a seleccionar el tipo de incapacidad o novedad que estamos generando. Vamos a seleccionar, en el caso que son incapacidades, el concepto que corresponde a los días 3 a 90 de las EPS. Aquí, en el campo días de novedad, indicamos la cantidad de días que le dieron al trabajador por la incapacidad. Registramos el número del documento, si lo tenemos, si no podemos dejarlo vacío. Vamos a indicarle año, mes con el que se debe reconocer esa incapacidad. Y aquí debemos tener claro que el momento en que se presenta la novedad, si ya hemos reportado la seguridad social o no. ¿Qué pasa si el trabajador se incapacita los primeros días del mes y todavía no hemos pagado la seguridad social? El reconocimiento se hará sobre el mes inmediatamente anterior al que vamos a reportar la seguridad social. En este caso, si estuviéramos reportando la incapacidad los primeros días del mes de septiembre y todavía no hemos pagado la seguridad social, aquí tendríamos que colocar el año mes 2307. Vamos a marcar prórroga siempre que la novedad de incapacidad sea una continuidad, o sea, una segunda incapacidad que le estén otorgando al trabajador. Y vamos a indicar el código CIE10 en el campo código. Recordemos que la primera vez no vamos a tener creado este código, ¿sí? Y sucesivamente, a la medida que los vayamos creando, como indicamos que la tabla CIE10 es muy grande, pues simplemente vamos a ir creando los que nos vayan reportando. Vamos a indicar el código como filtro y luego le vamos a dar continuar y grabar. De esta forma estamos registrando la información de ese trabajador en el periodo indicado. Vamos a observarlo cómo quedó esa novedad en la hoja del trabajador. En la sección novedades observamos la distribución de los 2 primeros días a cargo de la empresa en el concepto 2601 y los 3 días a cargo de la EPS en el concepto 2602. Asimismo, en el movimiento de la nómina, vamos a observar
la distribución correspondiente. Tenemos los 2 días a cargo de la empresa y los 3 días a cargo de la EPS. No debemos esperar hasta finalizar la quincena para registrar estas incapacidades. En la medida en que las vayamos revisando, estas novedades, en la medida que las vayamos recibiendo, pues vamos a irlas registrando, y de esta forma, al momento de hacer la nómina, simplemente lo que hacemos es ingresar las novedades de salario y tendremos de una forma más rápida la nómina. Cuando hay unas incapacidades que deben sumarse en el periodo, el programa al momento de hacer el registro las va a ir sumando, y cuando estemos mirando las novedades, pues vamos a ver que ya van a estar acumuladas. Recordemos que los parámetros para los conceptos de incapacidades y licencias remuneradas y no remuneradas debe estar siempre en días. No se hacen incapacidades por fracción de día. En la parte de la creación de los conceptos en mantenimiento, vamos a indicarle los acumuladores, como ya dijimos en las diapositivas, los acumuladores a los que debe tener base o hacer base esta novedad. Vamos a observar en esta ventana la liquidación del trabajador con el límite del 40% de los pagos no salariales. En esta ventana de acumulados podemos observar las 2 quincenas del empleado, que suman 4.250.000. El 60% de este devengado es 2.450.000, ¿sí? Vamos a hacerlo, 4.250.000 por el 60%, es 2.550.000. Eso multiplicado por el 4% nos da 102.000. Como en la primera quincena el trabajador aportó 38.000 pesos, en la segunda quincena el ajuste se hace sobre 64.000, teniendo en cuenta los pagos no salariales. Vamos a generar la planilla de incapacidades. Luego que ya hemos procesado toda la información, en la ruta acumulados, planilla de incapacidades, encontramos la opción. En la ventana vamos a indicar la fecha de proceso, vamos a seleccionar todos los trabajadores o el código que queremos filtrar de las incapacidades reportadas, y le vamos a dar continuar. En este caso, la ventana o el proceso nos mostrará las incapacidades que corresponden a ese filtro que hemos hecho. Si no filtramos el código de observación y le damos acumulado anual, podemos observar todas las incapacidades que se han generado, así como el valor que se ha reconocido al trabajador por estas novedades. Observamos los días de la incapacidad y el periodo de inicio y finalización. Y por último, vamos a realizar el proceso para la generación del archivo pila. Para esto vamos a ir a la ruta de reportes, seguridad social, planilla integrada de aportes. En la fecha de proceso vamos a colocar el año mes, el mes el cual vamos a hacer el reporte de la seguridad social. Vamos a indicar en archivo destino el nombre del archivo y la ubicación donde vamos a dejar el reporte. Y le vamos a dar guardar. La fecha de pago, en el evento en que nosotros estemos haciendo la generación del archivo dentro del mismo mes, debemos siempre sugerir o cambiar al mes siguiente la fecha de pago, porque esta afecta el mes que se reporta de la salud. Vamos a seleccionar asimismo pequeños o grandes aportantes dependiendo de la cantidad de empleados de nuestra planta de personal. Vamos a seleccionar el operador con el cual nosotros hacemos el proceso para el reporte de la seguridad social. Vamos a seleccionar en tipos de aportes si somos exentos o debemos aportar todos los subsistemas. El tipo de persona jurídica, y vamos a seleccionar en totales ninguno. De acuerdo al 2388, el operador hace el cálculo de estos totales en el proceso. La fecha de matrícula no aplicaría,
pero está por compatibilidad con las normas. El código de ARL, aquí siempre debemos tener pendiente cuál es la ARL que está activa. Podemos haber pasado, recordemos que las ARL las escoge la empresa y podemos pasar de una ARL a otra dependiendo de nuestras necesidades, ¿sí? Aquí siempre vamos a sugerir cuál es la ARL que debemos tener activa. En la parte de abajo únicamente lo vamos a utilizar cuando nosotros hagamos aportes por sucursales o ciudades, dependiendo de nuestra política en la empresa. Cuando es pago único, seleccionamos pago único y el tipo de planilla es E. Le damos continuar para que se genere la información. El programa nos muestra que ya se ha generado con éxito y nos activa el botón ver en tabla. Esta es una tabla tipo pivot, en la cual nos permite a nosotros hacer iteración o generar el reporte de una forma que podemos hacer filtros, ¿sí? Podemos cambiar el tamaño de las columnas para una mejor presentación. ¿Aún no tienes la app PhonePlus Connection? Descárgala gratis desde tu dispositivo móvil en la App Store para iPhone y en la Play Store para Android. Y aquí vamos viendo o sea, observamos en esta plantilla que tenemos los títulos de las columnas. De esta forma podemos entender mejor la información del archivo plano. Tenemos la identificación del trabajador, el número de la identificación del trabajador, el tipo de cotizante. Aquí observamos que hay 19, hay 12, ¿sí? Y también tenemos su tipo de cotizante 01. Con este reporte podemos hacer el comparativo de la información que se generó en la planilla de seguridad social. Recordemos que entender y conocer esta información nos permite a nosotros tener mayor control, ¿sí? Muchas veces recurrimos a las ayudas del operador de información para que nos valide el archivo porque tenemos algún inconveniente, pero dejamos a potestad de ellos que simplemente nos corrijan la información para que suba la información, pero no verificamos que la información realmente la conocemos nosotros y sabemos por qué se han presentado las novedades. Entonces, la sugerencia es entender bien esta información y poder modificarla o editarla o hacer la corrección respectiva dentro del ERP para que la información salga de forma correcta. Si es la primera vez que estás reportando a través del proceso del archivo, lo más probable es que te generen algunas inconsistencias que puedes bajar desde el operador de información a través de un archivo Excel y hacer las correcciones respectivas. Sugerirte que si vas a hacer este proceso y tienes una prontitud de pago, simplemente valides para ver qué correcciones tienes que hacer y luego puedas compararlo con la información que tú generaste en el proceso manual a través del operador de información. Aquí vemos las columnas de los días trabajados, los IBC, el tipo de identificación de salario, si es fijo, variable o si es salario integral. Vemos las diferentes cotizaciones para fondo de pensión, los aportes adicionales de fondo de solidaridad pensional, los aportes correspondientes a la salud, el porcentaje de aportes a riesgos profesionales, el centro de costos al que tenemos asignado al trabajador, el valor del aporte de riesgos, el aporte de cajas, el aporte al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el evento en que así deba aportarse. Observamos si está exonerado o no el trabajador, el código de la ARL y el nivel de riesgo que tiene asignado. Las siguientes columnas corresponden a las fechas de inicio o finalización de las diferentes novedades que tiene el trabajador reportadas. Vamos a mirar también el IBC para los otros parafiscales que corresponden al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el número de horas laboradas en el mes y también vamos a observar el código de la actividad económica ARL que ya habíamos indicado. Esto lo podemos exportar a Excel para tener el soporte, ¿sí?
Como dijimos, el proceso nos genera un archivo plano con todas las novedades de los empleados, ¿sí? Que nos permite subirlo al operador de información, hacer las validaciones de la información que estamos mandando de cada uno de los empleados y obtener así el total de los pagos que vamos a hacer a la Seguridad Social. Como podemos observar en el archivo de texto, el empleado en el tipo de cotizante tiene 19, identificando que es un aprendiz SENA en etapa productiva. Igualmente podemos observar los aportes a los subsistemas que realiza, sabiendo que los aprendices SENAs no tienen obligación a aportar a pensión, solamente a salud. En el caso del aprendiz productivo, hace aportes a salud y a ARL. Aquí podemos observar los IBC que corresponden a los aportes de los subsistemas a que tiene obligación. De igual forma, aquí mostramos el porcentaje que corresponde por parte de la empresa, el valor al aportar, el nivel de riesgo que tiene este aprendiz, el aporte que se realiza, y al final podemos observar la ARL a que está afiliado este empleado, el número de horas laboradas en el mes y la actividad económica de la ARL. Asimismo, tenemos el empleado aprendiz etapa lectiva. Aquí vemos la identificación del tipo de cotizante. Vemos el código de la EPS, no tiene código de caja ni código de pensión. Los días trabajados para el subsistema de salud, el IBC del trabajador correspondiente al subsistema. En este caso, observamos que es el 12.5 porque para estos trabajadores, este tipo de empleados, se aporta el porcentaje completo. Vamos a observar también que no tiene riesgo, que no está exonerado. Vamos a mirar la columna de exoneración, lleno con no. Y vamos a mirar al final del registro únicamente las horas correspondientes al periodo. Para el siguiente caso podemos observar el caso de licencia de maternidad. En el archivo nos muestra dos renglones. En este podemos observar que el primer renglón corresponde a los días laborados en el periodo. El segundo renglón indica el inicio de la licencia de maternidad. Aquí podemos observar los códigos que corresponden a los diferentes subsistemas de pensión, de salud y las cajas de compensación familiar. Igualmente los IBC que corresponden para los aportes a estos subsistemas. De igual forma, podemos observar el porcentaje de riesgo al cual corresponde a los días laborados. En el periodo de licencia de maternidad no aporta a riesgos. Aquí podemos observar la fecha en la cual inicia la licencia de maternidad y finaliza en el periodo la licencia. Al final podemos observar también el número de horas laboradas en el periodo. Igualmente la actividad económica de la ARL. Bien, ahorita mencionamos el empleado con el límite del 40%. Aquí podemos observar que tiene una variación transitoria de salario. El IBC reportado de los 2.550.000 que habíamos hablado. El salario del trabajador, 1.700.000. Y los porcentajes que aplican a cada uno, los valores que aplican a cada uno de los sistemas de salud y pensión. En el siguiente caso podemos observar un empleado de licencia de paternidad.
Igualmente, nos reportan 2 renglones en el cual indica los días laborados en el periodo y el segundo renglón cuando inicia la licencia de la paternidad. Igualmente nos ubicamos en los códigos de los subsistemas al cual realiza el aporte, los porcentajes y el IBC que corresponde a cada uno de estos. De igual manera, la fecha en la cual inicia y finaliza la licencia dentro del periodo y el porcentaje de riesgo que corresponde a los días laborados en el periodo. Igualmente, la actividad económica que corresponde a la ARL. Vemos el empleado pensionado por vejez activo. En este caso, la marcación tipo de empleado dependiente y subtipo de cotizante pensionado. Recordemos que estos empleados deben estar en el reporte que la UGPP pasa al operador de información. Si no está dentro de ese reporte para el periodo, el trabajador debe hacer los aportes respectivos al fondo de pensión. Aquí observamos los aportes que debe realizar. Lo único que no aporta es al fondo de pensión. En el siguiente caso, vamos a presentar un empleado que presenta incapacidad y una licencia remunerada, el cual tiene 3 renglones, indicando los días laborados en el periodo, la incapacidad y la novedad de la licencia remunerada. De igual forma, se pueden mostrar los códigos a los aportes que se realizan a los diferentes subsistemas, el IBC que corresponde a cada uno de estos, la fecha en que inicia la licencia remunerada y la incapacidad. Vemos que tiene 2 novedades dentro de este periodo. De igual forma, el subsistema de riesgo, el cual aplica para los días laborados y el número de horas que laboró en el mes y el código de la actividad económica de la ARL. Aquí observamos un empleado con liquidación de vacación definitiva. Observamos en el registro la marcación del retiro, la afectación del IBC correspondiente a la caja, que es la que tiene la variación de las vacaciones compensadas por retiro en este momento. Los aportes a los diferentes subsistemas y la fecha de retiro del trabajador, las horas laboradas en el mes y la actividad asignada al riesgo. Bueno, y hasta aquí le hemos llevado a ustedes la información para el proceso del pago de la seguridad social. Esperamos haber ampliado la información y reforzado sus conocimientos.